El disco se llama Antídoto y la canción es Ponte la vacuna. Oh, y por Ponte la Dios. vacuna. Muy No sé actual. si Martín Vizcarra esté cantando esa canción hoy. Muy actual. Exactamente, muy vigente. Pero bueno, Estados Unidos, hablando, pues, por supuesto, de esta lamentable pérdida, está pasando también por un proceso con pocos precedentes. Es el segundo juicio político que atraviesa Donald Trump, que acaba, pues, de dejar la presidencia. Pero este impeachment está basado, por supuesto, en lo que fue la violenta toma del Capitolio, algo prácticamente sin precedentes para una democracia como la estadounidense. Así que en todas partes se cuecen habas y, como les digo, la atención del país de Estados Unidos está capturada ahora mismo en este proceso, precisamente cuando los demócratas han recuperado el gobierno y en medio de una polarización que de repente si el candidato presidencial que entrevistamos anoche tuviera mucha aceptación en el Perú, pues de repente podríamos también estar hablando de unos niveles de polarización por ese lado preocupantes. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Steven Levitsky, politólogo, por supuesto, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, coautor, entre otros, de los libros Cómo mueren las democracias y Por qué no hay partidos políticos en el Perú. ¿Cómo está usted, Steve? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por invitarme, es un placer. Bueno, usted está, por supuesto, en Boston y está viendo de primera mano este juicio trascendente político en su país. Hace unos pocos meses usted había escrito en el New York Times la necesidad incluso de reformar el sistema del colegio electoral para llegar a una democracia en realidad pues multiétnica, multirracial, llevar realmente lo que es Estados Unidos ahora a la práctica política. Pero usted advertía que si esta reforma no se daba, pues lo que el legado, entre comillas, de Trump, si se puede calificarlo así, pues iba a persistir. En realidad, esta suerte de radicalismo republicano en el cual se ha convertido este partido podía seguir. Y este juicio político plantea muchos de esos puntos sobre la mesa, porque la pregunta de fondo aquí es cuál va a ser la continuidad, si es que la hay, de lo que Trump representa. Así es. Me parece que pase lo que pase en el juicio, está claro que el Partido Republicano sigue con Trump. Se ha trumpizado y muchos pensábamos o esperábamos que con el asalto del 6 de enero eso cambiaría, que el partido rompería con Trump y con los sectores más violentos que han surgido, las milicias que han surgido en la derecha. Pero parece que no. La gente, la base republicana está con Trump y la gran parte del liderazgo del partido va a votar en contra del juicio y sigue protegiéndolo. Impresionante. Ahora, ok, digamos que el juicio entonces no llega a un resultado negativo contra Trump. Trump sale de alguna manera libre a pesar de lo que ha sido prácticamente esta sedición, ¿no?, que se ha podido ver, como decía, sin precedentes para una democracia como la estadounidense. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Joe Biden de revertir precisamente esta estela? Porque es difícil competir con discursos así de radicalizados y donde efectivamente, pues casi, no digamos que la mitad, pero un poquito menos de la mitad de electores estadounidenses terminó votando por Trump. Sí, bueno, no, pero es importante notar que no es la mayoría, nunca fue la mayoría. Trump ganó la presidencia sin ganar la mayoría en el 2016 y perdió la elección por 4.5 puntos en 2020. Y el partido gobernante, el nuevo partido gobernante, el Partido Demócrata, tiene una mayoría en el Congreso. Así que Biden sí puede avanzar en varios frentes sin la cooperación o sin el apoyo del Partido Republicano radicalizado. Así que sería mejor tener un partido de centro-derecha, moderada, pro-demócrata. Tenemos que ir por ese camino, pero por ahora me parece que el Partido Republicano va a quedarse en un espacio bien extremista, bien radical, pero no tiene los votos en el Congreso para poner demasiados obstáculos en frente de Biden.
Ujú. Para terminar esta parte, ¿cuáles son los cambios que ya se ve en la estrategia del gobierno demócrata para enfrentar la pandemia? Mira, él está haciendo algo que es un cambio radical en la política. El gobierno de Trump hizo muy poco desde el nivel del gobierno nacional para movilizar los recursos del Estado, para coordinar entre los gobiernos estatales en ningún lado. Y tampoco hizo un ejemplo en su propia actuación, su propio discurso, promoviendo el comportamiento sano, ¿no? Biden pone la máscara, dice que hay que vacunarse, dice que hay que mantener la distancia social y está empezando a movilizar el Estado. El Estado norteamericano no es muy fuerte, no es muy activo, pero hay instituciones del Estado que se pueden utilizar para acelerar, por ejemplo, la distribución de la vacuna. Y Biden, aunque ha sido un poco lento, lo está haciendo. Entonces, estamos viendo por la primera vez desde la pandemia una reacción seria del gobierno nacional. Bueno, hablando de Trump y cambiando de tema, por supuesto usted ha seguido desde hace muchos años la política en el Perú, ha interpretado también las particularidades, ¿no?, de un país con una democracia tan peculiar y, como se dice, de baja intensidad como esta. Reconozcamos que Trump, guardando las distancias, algo ha igualado la cancha, que es precisamente en lo que usted abordó en el libro de Cómo mueren las democracias. Pero ahora lo que estamos viendo en el Perú es un poco, de alguna manera, el resultado muy claro, ya no solamente de una democracia tan complicada, sino de la inexistencia de los partidos, ¿no? Sencillamente son bancadas que no responden a sus partidos, por supuesto un Congreso que ha sido disuelto, un Congreso nuevo que se las arregló para caer lamentablemente muchos de los vicios del anterior, que se suponía que era comandado por el fujimorismo, una candidata como Keiko Fujimori que reconoce que su partido cayó en una espiral destructiva. Es decir, es un sálvese quien pueda, que si uno hace un esfuerzo para verlo con un poco más de seriedad, se observa en el poco entusiasmo que han despertado hasta ahora los candidatos, los 20 candidatos presidenciales que tenemos en el Perú. Evidentemente, guardando la coherencia de lo que usted ha ido analizando, interpretando, ¿cómo observa estas elecciones que van a ser exactamente en 2 meses? Me parece que sobre todo va a ser más de lo mismo. Un cambio importante en los últimos años ha sido el gran debilitamiento del fujimorismo, que me parece algo sano, positivo para la democracia. La fortaleza del fujimorismo, sobre todo después de la elección de 2016, fue preocupante y fue un peligro para la democracia, como vimos. Su debilitamiento me parece positivo, pero el nivel de fragmentación, como usted mencionó, el hecho que los partidos realmente no son partidos, son vehículos personalistas muy débiles, es una continuación realmente de los últimos 20 años. Vamos a tener un Congreso muy fragmentado, lleno de novatos políticos, muchos empresarios que han entrado en la política quizás para ganar plata en vez y sin un proyecto de gobierno, sin la posibilidad de hacer una carrera política, sin la posibilidad de reelegirse. Es difícil pensar que pueda haber un Congreso mucho más productivo que los últimos 2, que han sido desastres. El presidente o la presidente no va a tener una mayoría en el Congreso, entonces podríamos ver la misma dinámica de enfrentamiento entre el presidente y el Congreso que hemos visto en los últimos años. Yo espero más o menos más de lo mismo. Y más de lo mismo es terrible, considerando los últimos 5 años que hemos pasado. Usted acaba de señalar otra vez, guardando las distancias, que Biden puede hacer mucho sin el Congreso. ¿En el Perú se puede hacer mucho sin el Congreso? No, Biden va a poder hacer mucho porque tiene mayoría en el Congreso. No puede hacer demasiado sin el Congreso, pero tiene el Congreso con él.
En el Perú es difícil pensar que cualquier sea el presidente que tenga ni siquiera el 25% del Congreso. El presidente peruano puede hacer más de un presidente gringo sin el Congreso. Tiene poder de decreto y, poder, y tiene recursos que lo deja actuar un poco al costado del Congreso, pero como hemos visto, un presidente que ignora el Congreso, como hizo Vizcarra, un presidente que no construye alianzas, coaliciones en el Congreso, es muy vulnerable en el Perú, puede caer. Reformulo. ¿Es posible en el Perú crear una coalición de gobierno? Porque la lógica política te dictaría que el que llegue, sea quien sea, se dedique realmente a construir una alianza de gobierno. Es posible, y bueno, algunos partidos lo han hecho. Toledo hizo, bueno, los partidos no eran tan fragmentados hace 20 años, pero Toledo construyó una coalición de gobierno. García construyó una coalición de gobierno. Humala lo hizo con Perú Posible, pero en los últimos dos periodos ha sido una combinación de la ultrafragmentación, la imposibilidad de PPK de gobernar con el fujimorismo y la falta de voluntad de Vizcarra de buscar seriamente alianzas con el Congreso. Es posible, pero es bien difícil con un Congreso tan fragmentado y tan inexperto, tan lleno de novatos, siguiendo intereses muy personales. Lo mejor para el Perú sería que la votación se concentre quizás en 4 o 5 grupos. Probablemente, aunque depende de quiénes son los grupos, ¿no? No me gustaría yo ver una repetición de la concentración de votos en el fujimorismo, que como vimos en el 2016. Entonces, si los votos van hacia un partido, un candidato antidemocrático, y hay varios, sería peor. Yo prefiero la fragmentación. Si son partidos mínimamente democráticos, sí, mejor. Forsyth es un puntero muy relativo, es un puntero que, en fin, se reclama su inexperiencia, pero es indudable que tiene pues una cuota de carisma, es conocido, es futbolista, es decir, tiene varios ingredientes, digamos, que funcionan bien en la política contemporánea peruana, ¿no? Pero ya se saben cuáles son sus puntos débiles y, por supuesto, repito, en el Perú creo que no vemos un puntero, y vamos a ver si esto se repite el domingo en las próximas encuestas, pero no vemos un puntero de 15% hace muchísimo tiempo. No sé si haya habido un puntero de 15%. Siempre teníamos 2 o 3 candidatos bien parados por encima del 20%. ¿Puede llegar Forsyth a la presidencia en una situación así? Sí, puede llegar, pero hay 6 o 7 o 8 candidatos que están en 6, 7, 8% del voto que podrían llegar. Forsyth tiene la ventaja que es un poco, por lo menos en política, es novedoso, y la verdad que no dice nada. Nadie sabe realmente cuál es la plataforma de Forsyth. Pero a mí me hace pensar un poco en Castañeda en 2011, creo que fue, donde él lideraba por mucho tiempo sin tomar mucha posición, pero cuando vino la campaña, de verdad cayó. Podría ganar por la debilidad del resto de los candidatos. Está enfrentándose, como usted dijo, con candidatos no populares, con candidatos muy cuestionados, con candidatos bastante mediocres en términos de talento político. Entonces podría ganar, como ocurre mucho en el Perú, siendo percibido como el más menor. Luego de esta entrevista vamos a entrevistar a Julio Guzmán, que se suponía que ocupaba un lugar similar al de Forsyth, pero, y bueno, tiene pues digamos más de repente habilidades de comunicación, qué sé yo, pero las encuestas hasta ahora no lo acompañan. Y evidentemente pasa lo que pasa en el Perú, que tienes 2, 3 o 4 candidatos supuestamente compitiendo por un mismo pedazo de la torta electoral. ¿Tiene algún tipo de posibilidades, Guzmán, de repuntar?
Sí, sí, es uno de los 6 o 7 candidatos que tiene posibilidad de quedar en, qué sé yo, 10, 12% y quizás competir por la segunda vuelta. Una ventaja que tiene, una cosa muy positiva que tiene Julio Guzmán es que ha construido un partido. No es un partido, no es el APRA de los 30, pero comparado con el resto de las organizaciones partidarias, tiene un partido mínimamente coherente, un poco más organizado que otros, y que su rendimiento en los últimos años por lo menos no ha sido vergonzoso como muchos partidos. Entonces el partido lo ayuda un poco, pero ser oficialista, o sea, ser partido de gobierno en el Perú siempre te hace daño, porque la gente no quiere los gobiernos, no quiere los que están en el poder. Y hoy en día, por los accidentes de la historia, el Partido Morado está en el poder. Creo que eso es una desventaja para Julio Guzmán. Hablaba usted del papel de Keiko Fujimori, de la responsabilidad que tuvo Keiko Fujimori en lo que se ha vivido en este quinquenio. Y anoche precisamente conversábamos con Rafael López Aliaga, que hasta ahora no ha parecido como gran cosa en las encuestas, pero sí tiene un movimiento de redes, es muy fuerte. Anoche tuvimos esta entrevista y generó también mucha discusión, ¿no?, en las redes sociales. Es un personaje que está llamando la atención y que evidentemente se para pues en una posición muy de derecha. Parece que quisiera imitar en algo a Trump, ¿no? Y uno se pregunta si allí lo que puede terminar ocurriendo es que el fujimorismo o esa derecha se termine por licuar, porque le añadimos a esos dos candidatos de repente a Hernando de Soto, que por supuesto tiene un perfil distinto, pero por ahí va en un perfil del electorado, ¿no? Claro, la derecha y sobre todo la derecha iliberal, antiliberal, está dividido, está fragmentado. Keiko ha perdido mucho peso, ella sigue siendo la candidata derechista más popular, con 8 o 9%, pero está fragmentado y eso puede terminar ayudando la izquierda, que tiene realmente una sola candidata, que es Mendoza. La izquierda tiene una sola candidata y al mismo tiempo aparece un personaje como Lescano, que es una suerte de, no un outsider, la Acción Popular, porque viene atrás, pero es un hombre de provincia, puneño, y eso amenaza de alguna manera. Hay una lectura acá, ¿no?, en los últimos días, que podría pisarle la cola a la izquierda, por ejemplo, en el sur del país. ¿Tiene algún tipo de correlato, de posibilidad de eso? Sí, Lescano, mira, los peruanos muchas veces terminan votando por el candidato que ocupa el centro político, el centro en un par de sentidos, no tan de derecha, no tan de izquierda, tampoco tan limeño o tan provinciano. Él tiene ventaja de tener una trayectoria antifujimorista, mínimamente demócrata. Es un político experimentado, mucho más experimentado que sus rivales. Ocupa el espacio del centro político y no es tan limeño, no es limeño. Entonces, todos esos factores lo ayudan. Tampoco es un candidato espectacular, no ha superado ni 8 o 9%. Exacto. Pero sí, tiene posibilidad y se ve en las encuestas que compite un poco con Mendoza en provincia, ¿no?, en el sur. Vamos a una pausa y yo le tengo que seguir preguntando sobre los candidatos, porque son tantos y todos son tan chiquititos en las encuestas que en realidad efectivamente cualquiera podría pasar tal como están las cosas a la segunda vuelta. Vamos a ir a una pausa, pero yo le quiero preguntar sobre lo que significa hoy mismo hay todo un escándalo porque Martín Vizcarra participó en los ensayos clínicos de Sinopharm. Y en el Congreso, bueno, ya se ha convertido en el tema más importante. Yo no sé qué tanta responsabilidad penal eventualmente puede tener Vizcarra por una cosa así, pero en todo caso la reacción vuelve a demostrar, en fin, el efecto que ha tenido Vizcarra en la política nacional para mal y para bien. ¿Qué peso tiene Vizcarra en estas elecciones? Volvemos después de la pausa con Steve Levitsky.
bien, Levitsky, hoy en el Perú se ha anunciado, el presidente Francisco Sagasti anunció que el segundo lote de vacunas, nosotros hemos estado, como se sabe, pues muy escasos de vacunas, llega el sábado. Esa debería ser la noticia más importante en estos momentos, pero la noticia más importante, según los medios en estos momentos, es que Martín Vizcarra participó en los ensayos clínicos de la vacuna china, precisamente. Entonces, bueno, esto tiene una serie seguramente de consecuencias, no le dijo al país esto, en fin, la interpretación es que el tipo se vacunó pues antes que todo el Perú, ¿no? Eso es un poco y se verá cómo esto se va desarrollando. Pero a lo que yo voy, más allá de la valoración en sí que se puede hacer del hecho, es el impacto político que sigue teniendo Vizcarra en la vida del país. Vizcarra es candidato al Congreso. Hasta ahora no hay un trasvase muy claro a su candidato, que es Daniel Salaverry, pero Vizcarra se pone antes que Salaverry. Vizcarra se sienta en el centro de las mesas, Salaverry se sienta al costado. Vizcarra, Salaverry es el eslogan, con Vizcarra primero. Y es seguro que, muy probablemente, si no lo sacan de carrera, Vizcarra va a ser el Kenji de estas elecciones. Seguramente va a ser el candidato al Congreso más votado. ¿Qué significa Vizcarra en el Perú? Vizcarra es una figura pues curiosa, no se le mueve una ceja, ya sabemos que de institucionalista no tuvo nada, pero al mismo tiempo se fue con todo contra los fujimoristas y él mismo, a mi entender, es suerte como del producto más acabado de esta política post-fujimorista. Compleja esta figura, ¿no? Sí, mira, en cierto sentido, yo diría que Vizcarra es el mejor político que hemos visto en el Perú desde Fujimori de los 90. Es el único político que hemos visto en 20 años que ha logrado mantener una aprobación bastante por encima del 50%. El tipo ha logrado responder a la gente y cae bien. Ahora, si ves Twitter, si sigues los medios peruanos y si escuchas o si hablas con todos los opinólogos o los que hablan de política en las redes sociales o en los medios peruanos, sobre todo en Lima, uno pensaría que Vizcarra es el gemelo de Pinochet o de Stroessner, que es el político más corrupto y más autoritario del último siglo en el Perú. Pero él cae bien, es un político mucho mejor que cualquier otro presidente que ha gobernado Perú desde la salida de Fujimori. Sí. Tiene una capacidad de responder a la gente que no tiene nadie más en la época post-Fujimori. Ahora, esto también habla del nivel paupérrimo, ¿no? En muchos casos de la clase política en el Perú, ¿no? Sí, sin duda. Pero habría que estudiar un poco qué ha hecho diferente. Sí, no, efectivamente es un personaje muy peculiar. Para terminar, Steven, yo quería preguntarle, estamos viviendo también no solo una política post-fujimorista, sino en parte también una política post-Lavajato. Y ahora, en realidad, se está reevaluando el impacto de Lavajato. Se está haciendo en Brasil, por supuesto, donde se ha desactivado el equipo de fiscales de Lavajato. Hay acusaciones de componendas entre el ex juez Moro, que luego fue ministro de Bolsonaro, ¿no? Y entre con los fiscales. Se está realmente cuestionando mucho lo que fue este legado finalmente. Y el Perú probablemente después de Estados Unidos fue el país donde más efectos políticos ha tenido Lavajato. Esto al final, esta historia está por escribirse. Estamos hablando en el caso del Perú de 4 presidentes involucrados. Uno se suicidó, hay una señora que es candidata ahora, otro expresidente Humala, del cual no hemos hablado, que también está en esta jugada, Castañeda, Pedro Pablo Kuczynski, en fin. Ha sido un huracán lo que significó Lavajato y en parte la clase política que tenemos ahora, en parte es resultado, ¿no?, de lo que se vivió. ¿Se va a reevaluar la herencia, el legado Lavajato? No creo que tenga demasiado efecto acá en Perú. Hay cierta reacción de parte de la clase política en Brasil en contra del movimiento anticorrupción,
la clase política se defiende y están desmantelando la ofensiva que se hizo, en parte por los autogoles de del propio Moro y sus aliados, como usted dijo. Pero no creo que eso cambie mucho el escenario en el Perú. O sea, García no vuelve a la vida. No creo que cambie la situación judicial de Toledo o de Humala o de Queco. Podría haber, y siempre hay, esfuerzos para protegerse, defender esos políticos involucrados en Lavallato, pero no creo que cambie, por ejemplo, la opinión pública. Los peruanos están convencidos de que toda su clase política estuvo involucrado, estuvo dispuesto a recibir coimas y no están equivocados, lamentablemente. La verdad que no creo que cambie mucho. Bien, bien. Steve Levitsky, muchas gracias por esta interesante conversación. A usted. Gracias a ustedes y así es, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado. No se muevan. Estamos con Julio Guzmán, líder y candidato presidencial del Partido Morado, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Julio? Gracias por estar con nosotros. No se escucha. Tenemos un problemita con el audio, vamos a resolverlo, por favor, en la producción. Mientras tanto, bueno, evidentemente vamos a comenzar conversando sobre la situación de Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra ha revelado, ha confirmado que participó pues en los ensayos de Sinopharm. Carlos Paredes está por lanzar un libro, ¿no?, que entre otros contienen estos datos. Julio Guzmán, le damos de nuevo la bienvenida. Comentaba la noticia, bueno, una de las noticias que más les ha llamado la atención hoy es que Martín Vizcarra participó en los ensayos de Sinopharm. La interpretación por parte de miembros del Congreso es que, bueno, él se vacunó antes que el resto de los peruanos y que no se lo dijo al país. ¿Es un tema ético? ¿Es un tema legal? ¿Puede ser un tema con relevancia penal, en su opinión? Yo creo que hay que investigar, hay que saber qué efectivamente pasó. No me parece que el presidente, que cualquier presidente use algún tipo de prerrogativa de su cargo para vacunarse primero antes que los demás y no hacerlo público, porque ese también es otro problema, el haber omitido información. Pero también lo que es criminal, Enrique, es que el Congreso haga lo que está haciendo. En este momento tiene a 3 ministros de Estado haciéndole preguntas absurdas. Ya tienen casi 3 horas en el Congreso, cuando el Ejecutivo tiene que tomar decisiones para poder avanzar con la vacunación y para que los peruanos puedan vivir mejor, sin más incertidumbre, con trabajo, con mayor salud. Entonces sí es cierto, hay que investigar lo del expresidente, pero al mismo tiempo tenemos también que rechazar la actitud que ha tenido el Congreso el día de hoy. Sí, efectivamente, bueno, le han estado preguntando a la señora Bermúdez sobre la vacunación de Vizcarra cuando ella acaba de asumir hace 2 meses el primerato, ¿no? Correcto, y es parte del circo y del show político que la mayoría del Congreso, es decir, los golpistas, están haciendo, que nosotros hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo y que nos hemos enfrentado. Y yo he mencionado varias veces que desestabilizar al gobierno, retrasar las decisiones del presidente, distrayendo, quitándole tiempo a los ministros, es realmente ser un criminal en este momento. ¿Y sabes por qué, Enrique? Porque decenas de peruanos se mueren todos los días y el proceso de vacunación va a ser un elemento fundamental para que esto no siga ocurriendo. Entonces, retrasar este proceso, criticarlo, quitarle tiempo a las autoridades, es en realidad una traición a la patria. Y en eso es que los morados lo estamos rechazando y lo estamos denunciando. A ver, bueno, lo primero que quería preguntarle es, usted pasó por el COVID, tuvo COVID. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se complicó en algún momento su proceso de salud? Gracias a Dios no, y gracias a Dios hemos superado eso. En
familia, pero debo de decir que me dejó varias lecciones. Y antes que me pasara esto, yo entendía el dolor de la gente, el sufrimiento, pero solo cuando te pasa es cuando entiendes realmente la magnitud del problema. Y lo que uno siente es una sensación de pérdida de control absoluta sobre tu vida y la de tus seres queridos. No sabes qué va a pasar mañana. Piensas que la vida no vale nada y el nivel de incertidumbre y la ansiedad es muy grande. Entonces, por esa razón ahora entiendo, Enrique, también por qué a la gente no le interesan mucho las próximas elecciones en abril. Y la explicación me parece que es muy simple. Si no sabes qué va a pasar mañana, ¿cómo vas a estar interesado en las elecciones? Si has perdido el trabajo ayer, si algún familiar o amigo se ha muerto, tu enfoque y tu perspectiva cambia completamente y tus prioridades también. Ahora mi sensación es que los peruanos lo que quieren es sentirse seguros en lo sanitario y también que le devuelvan su trabajo, porque el efecto que esto ha tenido en la economía, en los ingresos de la gente, ha sido brutal. Y por eso esas son las prioridades que nosotros vamos a tener. Yo ya varios días atrás he propuesto que vamos a vacunar a toda la población adulta al 31 de diciembre de este año. Esa va a ser nuestra prioridad número uno. Y ya tenemos un plan, un equipo técnico y tenemos ya los criterios base para saber de que esto es posible. Y lo segundo es la economía. Enrique, usted sabe que yo soy economista y ese es mi tema. Y nosotros vamos a disparar la economía nacional. Ya hemos identificado 10 medidas concretas inmediatas que vamos a tomar para devolverle el trabajo a la gente lo más rápido posible. Además de las políticas económicas que tienen que implementarse para reactivar la economía, pero para los próximos 2 o 3 años. Raúl Salazar y su equipo han logrado identificar estas propuestas que son completamente viables desde el punto de vista técnico y financiero. Entonces, esas son las prioridades que nosotros tenemos y donde nos estamos concentrando. Bien. Y me parece, en este preciso momento, el obstaculizar, el ponerle trabas a las autoridades, el no entender que los peruanos están viviendo una situación terrible ahora, realmente es una actitud criminal, como dije. Cuénteme una cosa sobre el proceso de vacunación. Hay un tema que a mí me ha llamado la atención y lo he venido repitiendo en los últimos días, lo hemos conversado ayer con la presidenta del Congreso. A veces parece que otros son los temas que se llevan la mayor atención, pero a mí me ha llamado precisamente, poderosamente la atención la priorización en esta fase 1, porque estamos hablando de 1.250.000 personas, por supuesto, incluida la primera línea de combate contra la pandemia, que duda cabe, que deben ser los primeros en ser vacunados, pero estamos hablando también de una buena cantidad de trabajadores administrativos del sector salud, una buena cantidad de personal relacionado con Fuerzas Armadas que hace teletrabajo. No se ha dado, digamos, el desagregado de todas estas personas que van a ser vacunadas, y el hecho es que no vamos a tener ningún vacunado de 80 años o de 75 años para arriba hasta que se vacunen 1.250.000 personas, muchas de ellas por supuesto pertenecientes al sector público. ¿No le parece raro esto? Usted que revisa medios internacionales, ¿no ve que en otros países han comenzado por personas de 75, de 80 años, en lugar de, por ejemplo, trabajadores administrativos del sector salud? Bueno, en primer lugar, todos los procesos se pueden mejorar y hay siempre espacios en donde podemos hacer ajustes para que las cosas salgan mejor. El gobierno del señor Sagasti, ante una circunstancia tan compleja y tan difícil como esta, está haciendo los mayores esfuerzos. Y la verdad es que sí está cumpliendo. El día de hoy el Perú ya tiene asegurado 70 millones de vacunas. The Economist, que es una revista internacional de mucho prestigio, ha publicado ayer datos en donde muestra que el Perú es uno de los países en el mundo que tiene la mayor cobertura de vacunas y en América Latina el número 1. Entonces, yo quiero primero rescatar eso, de que eso nos ha devuelto la esperanza, que es tan importante, y nos ha hecho entender que sí es posible iniciar un proceso de vacunación haciendo una buena gestión y asegurándole a los peruanos que nos va a ir mejor. Habiendo dicho eso, Enrique, me parece que efectivamente hay que hacer algunos ajustes. No es posible que hayan funcionarios que estén haciendo teletrabajo y que se les esté priorizando, o como otros funcionarios que, como tú comentas, no están en la primera línea de atención. Y eso debe de mirarse, debe de corregirse,
para que el proceso avance de una forma ordenada y también justa. Nosotros en el Partido Morado, además del proceso de vacunación de toda la población, tenemos la propuesta de apoyar a las familias de todos los héroes y las heroínas que han caído defendiendo a los peruanos en primera línea. Y por eso vamos a otorgar un paquete integral de beca 18 a todos los hijos de todos los funcionarios que han fallecido defendiendo y protegiendo a los peruanos. Estoy hablando de las enfermeras, de los médicos, de los policías, de los miembros de las Fuerzas Armadas y todos aquellos que hayan trabajado en primera línea. La nación tiene que agradecerles. Yo, cuando me pasó esto, lo del COVID, una de las cosas que piensas todo el día, Enrique, es en tus hijos. Porque como no sabes qué te va a pasar, siempre piensas solo en tus hijos. Y yo estoy convencido que todos los peruanos que han fallecido en este proceso, en su último suspiro, han pensado en sus hijos. Y me parece que la forma que la nación reconozca ese esfuerzo es asegurar la educación de sus hijos en el futuro. Y por esa razón ya hemos hecho los cálculos, estamos recabando la mayor cantidad de información para poder saber exactamente cuánto le va a costar al Estado, pero es algo que nosotros nos comprometemos y vamos a hacer. Usted me acaba de hablar de lo que considera incluso la conducta criminal de parte del Congreso. Nada, como lo conversábamos con Levitsky en la entrevista anterior, nada asegura, de hecho todo pronostica más bien, que el próximo Congreso vaya a ser mejor. En la eventualidad que usted llegue a la segunda vuelta, en la eventualidad que llegue a Palacio de Gobierno, muy seguramente la bancada del Partido Morado va a sentarse con otras 6, 7 u 8 bancadas variopintas, como las que vemos ahora. ¿Cómo va a ser una coalición parlamentaria? ¿Cómo va a ser una coalición de gobierno? Insisto, nada garantiza que la calidad parlamentaria de hoy vaya a ser mejor mañana. Nada garantiza eso, pero quiero recordar que la bancada morada le ha demostrado a todo el Perú que sí es posible hacer política diferente. Antes de este Congreso, la verdad es que la esperanza y la sensación de que podían llegar congresistas responsables, limpios, honestos, era muy baja. Y ahora se ha demostrado con la bancada morada de 9 congresistas que sí es posible hacer cosas correctas y sí es posible siempre estar del lado de la gente. Entonces, por esa razón yo digo, la próxima bancada morada va a estar integrada por gente de la misma calidad, porque hemos hecho el máximo esfuerzo por identificar a las mejores personas y comenzando por no pedirle dinero a nadie para que sea candidato. Habiendo dicho eso, Enrique, debo de reconocer que el diálogo en un Congreso como el sistema político peruano es muy difícil, porque tienes a partidos políticos que en lugar de hacer política están defendiendo negocios, están defendiendo intereses privados y están involucrados con la corrupción. Entonces, si a mí me preguntas, señor Guzmán, ¿usted tiene capacidad de dialogar? Yo le digo, por supuesto, pero podríamos dialogar con partidos políticos que sean demócratas, que estén limpios, que quieran lo mejor para el país. En estas circunstancias es realmente todo un reto identificar a grupos políticos así. De los 130 congresistas, Enrique, 105 votaron por la vacancia del presidente, los golpistas. Lo único que quieren es desestabilizar para llegar al poder. ¿Cómo dialogas con esas personas? El Partido Morado, con una bancada de 9 congresistas, hemos logrado no solo enfrentar a toda esa, batallón de congresistas que solo buscan la desestabilización, y hemos logrado promover la presidencia del señor Sagasti, que es una persona honesta, es una persona que lo único que quiere es que los peruanos vivan mejor, y como resultado de toda esta crisis que no fue creada por los morados. A ver, sí. Entonces, termine, sí, por favor. Por favor. Pero entonces, yo sí tengo esperanza. Sí tengo la esperanza porque con esfuerzo, con dirección política y con un trabajo permanente de gestión política personal, sí es posible que una bancada esté cohesionada, que una bancada sea responsable, que sea consistente. Y el día de hoy, gracias a ese trabajo, la popularidad o la simpatía que hay por el Partido Morado es bastante significativa. Premisa. Julio Guzmán es el candidato oficialista. ¿Cómo responde a esa línea? Que no es cierto. Y yo comprendo que los peruanos hagan una relación entre el Partido Morado, Julio Guzmán y el presidente Sagasti. ¿Cómo no la van a hacer?
Si el presidente Sagasti ha estado en nuestra plancha presidencial, lo conozco hace 30 años, he trabajado con él en la construcción partidaria, ¿cómo así no van a pensar que hay una relación? Yo lo comprendo, pero la verdad es que esa relación no existe y lo hemos nosotros iniciado, o mejor dicho, y nosotros tomamos esa decisión desde el día que el presidente Sagasti juramentó. Pero la verdad y lo que está atrás de esto es que la presidencia del señor Sagasti no ha sido responsabilidad del señor Guzmán o del Partido Morado. Esto ha sido responsabilidad de los golpistas y que no le dejaron una salida política al Perú. Y ahí el Partido Morado fue muy generoso, porque no tenía idea cuál iba a ser el impacto electoral sobre su plancha presidencial e impulsó la candidatura del señor Sagasti a pesar de eso. Y yo creo que los peruanos no hemos estado acostumbrados a tener políticos así, a tener políticos que en realidad pongan los intereses del país por delante. Y por eso la gente se sorprende y no cree muchas veces, no cree que esto pueda ser posible, no cree que pueda ser posible que hayan 9 congresistas morados que no tienen ningún sancochado y que lo único que hacen es chambear para darles a los peruanos una posibilidad seria. Entonces, esto ha sido el resultado del señor Merino y compañía, que lo único que quieren es llegar al poder, pero la verdad es que les interesa muy poco la vida de los peruanos y lo que están pasando ahora. Premisa. Julio Guzmán se equivocó de cabo a rabo a la hora de leer el país y pensar que este es un país mucho más liberal del que propone en su política. Julio Guzmán se equivocó a la hora de conversar de tronchos de marihuana con Daniel Olivares. ¿Qué responde a esa premisa? Que Julio Guzmán se equivoca varias veces. Y eso porque soy un ser humano y más bien yo he aprendido que cuando uno se equivoca tiene la oportunidad de aprender más. Cuando ganas o cuando tus decisiones te llevan a situaciones de éxito, eso es muy bueno, pero la verdad es que uno aprende más en los errores. O sea, debo de decir de que obviamente en mi trabajo diario como persona y como político, por supuesto que estoy sujeto a todas esas circunstancias. Primero quiero decir que el Partido Morado ni Julio Guzmán es liberal, para comenzar. Nosotros somos republicanos de centro y eso significa que tenemos valores tanto liberales como progresistas. ¿Y a qué me refiero? Es que los morados creemos en las libertades para que la gente pueda elevar sus alas, expandir su humanidad y poder emprender su proyecto de vida, pero también creemos en las oportunidades, en que si tú no le das oportunidades a la gente, es muy difícil que con esas alas puedan lograr sus objetivos. Es la combinación de ambas cosas, darle libertad a la gente, pero también oportunidades. Y eso significa ser de centro. Ser liberal, por ejemplo, también significa tener mucha fe en el mercado. Y es algo que personalmente y los morados no creemos en eso. Nosotros apostamos por el mercado, pero sabemos que el mercado no es mágico ni es perfecto, sino todo lo contrario, que tiene muchas fallas del mercado, como por ejemplo la presencia de monopolios, monopsonios, oligopolios, fallas de coordinación, etcétera, etcétera. La gran diferencia, Enrique, entre el tipo de intervención del Estado que tienen los republicanos de centro y la izquierda, por ejemplo, es que los dos creemos en la intervención del Estado en el mercado, pero los morados creemos que el Estado debe de intervenir solo cuando hay fallas de mercado para hacerlo libre. Los de la izquierda creen más bien que el Estado debe ser parte del mercado y debe de ser protagonista y productor de riqueza. ¿Usted cree en un Estado más regulatorio, más activo por ese lado? Por supuesto. Nosotros creemos en un Estado que corrija las fallas del mercado para que efectivamente sea libre y para que la gente compita en condiciones iguales, en términos de libertades y también de oportunidades. Por eso que los morados siempre hablamos de la cancha plana. Es decir, todos debemos de tener un punto de partida igual. El futuro de ningún niño tiene que depender del lugar donde nació, sino tiene que ver con sus esfuerzos, con sus pasiones y también con las oportunidades que le ofrece un Estado en términos de educación, en términos de trabajo, de desarrollo productivo. Entonces, eso hace una gran diferencia. Eso sí, los morados creemos de que oportunidades significa que el Estado también promueva la productividad de las empresas y que salgan adelante. Por ejemplo, creando programas de asistencia técnica, diversificar la economía, ayudar a las pequeñas empresas y negocios. Por supuesto, eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Estado
pero no convertirse en un agente dominante, en un agente que controla absolutamente todo y que no deja a las personas que ejerzan su vida a través de sus decisiones individuales. Permítame, a veces pues en estas entrevistas no se puede estar hablando de un nivel de políticas como usted está señalando, y yo como la pregunta periodística tengo que de repente insistir en ser pesado. ¿Se va a liberar la venta de marihuana en un gobierno del Partido Morado? No, eso lo hemos mencionado ya. He mencionado, yo nunca he consumido marihuana, no la promuevo. Lo único que el partido promueve es el uso medicinal del cannabis, que sí está, digamos, basado en evidencia científica. Bien. Pero más allá de eso, Bien. el partido lo único que tiene en su agenda política y programática es el cannabis medicinal. Una pregunta que le queremos hacer a todos los candidatos porque nos interesa particularmente en esta casa. Además, política cultural. Y hay una política cultural al 2030. ¿Cuál es la visión del Partido Morado con respecto a la política cultural? ¿Cambiar la que ya está? ¿Impulsarla? ¿Hay puntos que usted quiera introducir, reforzar? Lo primero es que tenemos que respetar el plan nacional. Es decir, esa idea de llegar, eliminar todo y volver a construir algo nuevo es absurda. Ya hay una política nacional de cultura y lo que hay es que hay que revisarla y ver qué cosas se pueden agregar, ajustar, pero tenemos ese punto de partida y no debemos de perder el tiempo en descubrir la pólvora. No hay complejo de Adán, no hay complejo de Adán en el Partido Morado, como le decía un competidor suyo anoche, que me dijo Eva en respuesta. No hay complejo de Adán, entonces. Exactamente. Nosotros somos no solo republicanos de centro, sino eso representa el equilibrio, la sensatez, el sentido común, etcétera. Pero en cultura hay que hacer otras cosas. Hay una ley del artista que tenemos hace 17 años y que no funciona. No se ha logrado implementar, no hay recursos. Es decir, el artista ha sido históricamente olvidado en el Perú y buscaron durante mucho tiempo un marco legal que no consiguieron y finalmente lo lograron. Pues ahora lo que tenemos que hacer es revisar esa ley, implementarla y financiarla. Y otra cosa que tenemos que hacer, Enrique, es tener más empatía con los peruanos que el día de hoy están sufriendo muchísimo porque no pueden ejercer sus actividades artísticas y culturales. Yo me pongo a pensar en este momento en todos los peruanos que viven de hacer trajes para las festividades, de todos los artistas, profesores de música, de danza, de teatro, etcétera, que tanto le dan al Perú y que tanto exponen nuestra cultura dentro del Perú y fuera del Perú. Y el día de hoy no pueden chambear. No pueden chambear, ¿por qué? Porque no se les permite los espacios públicos, porque existe el peligro de contagio, etcétera, etcétera. ¿Cómo los vamos a ayudar a ellos? Entonces, nosotros tenemos una idea concreta, es incorporar a todos los artistas reconocidos, por supuesto, por el Estado, y ya vamos a ver cómo hacemos ese registro, y darles algún tipo de bono, algún tipo de reconocimiento. Muy bien. Y por otro lado, finalmente, que el Estado, en un periodo que pueda hacer compras, todas las compras culturales puedan también tener un impacto en el ingreso de los peruanos que se dedican a eso. Gracias, Julio Guzmán. Ojalá tengamos tiempo para seguir conversando a lo largo de esta campaña. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último acá. Sala situacional del COVID con los datos del día de ayer, 186 fallecidos, lamentablemente 4.251 contagios, todavía bastante altos estos últimos. Gracias por estar con nosotros, sigan en la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Buenas noches.